Alberto Vergara me parece un capo, siempre acierta en sus análisis y lo que me encanta de él es que, como es un hombre tan hábil, se da cuenta inmediatamente de qué es lo que realmente está mal en el Perú y sus causas, que es lo más importante. Además le pone un sentido del humor finísimo. Yo me he reído muchísimo con esta lectura y Vergara critica a la derecha, a las élites, que no son élites, dice él, y tiene razón. También critica muchísimo a la izquierda. Como es un hombre muy inteligente, capta muy bien a la izquierda y sus laberintos, y es feroz en su crítica. Algo que otros no se atreven porque, como simpatizan más con ese sector, son muy tibios al momento de criticarlos. Este libro apareció en el 2013, es archiconocido, es prácticamente una recopilación de casi todas sus columnas en distintos medios de comunicación desde el año 2011 al 2018. Bueno, yo nunca me pierdo una sola columna de él. Creo que es importante que siempre escuchemos y leamos a esas mentes tan lúcidas que nos orientan en momentos complicados. Yo adquirí el libro cuando salió la segunda edición, ¿ok? Ahora lo he releído debido a la coyuntura que estamos viviendo y que son momentos aciagos para el país, un país quebrado. El próximo año tenemos que salir a pedir plata afuera porque ya tocamos fondo, no hay plata. Por el tema de la pandemia pésimamente manejada por el gobierno y porque eso es lo que sucede cuando se apaga la economía malamente por razones ideológicas. A eso le sumamos un parlamento ignorante, delincuencial y populista, generador de inestabilidad, el peor de la historia, y nada nos garantiza que el próximo no sea peor. Ese es el drama del Perú. En ese contexto, creo que leer este libro es obligatorio y es un must-have en toda biblioteca particular. Así que empezamos. Datos del libro. Título: Ciudadanos sin República, de la precariedad institucional al descalabro político. Autor: Alberto Vergara. Género: Ciencias Humanas y Sociales. Plaza de edición: Perú, Editorial Planeta. Edición tapa blanda, ebook. Fecha de publicación: 15 de julio de 2018. La segunda edición, esta de acá, la que tengo yo. 308 páginas, ISBN 978-612-319-3317. Costo 60 soles en Planeta, tapa blanda. Miren cómo lo tengo. No crean que hasta aquí me gustó el libro. No, hasta aquí me alcanzaron los post-its. Y después empecé a garabatear todo. Ya sé que eso no se debe hacer, pero igual lo hago porque es una maldita herencia familiar, ¿ok? Yo creo que los libros impecables son libros muertos, no hay vida. Soy freak, ya lo sé, pero ya, vamos a lo nuestro. El libro está compuesto de un prólogo a la segunda edición súper interesante que voy a comentar. Luego viene la introducción. Hace aportes valiosísimos también y de ahí vienen 5 capítulos, se llaman Premisas, Alan revuelve, El ánfora y la incertidumbre, Palacio de sorpresas, PPK el breve y el epílogo que se llama El país donde no podían decir no. En el prólogo, que se llama Hortelanos o Republicanos, define un país entre el éxito del proyecto neoliberal y el fracaso del proyecto republicano. O sea, un país que solo crece económicamente, pero no en instituciones. Somos más ricos, pero no más desarrollados. Y ese camino solo anticipa la atrofia del país. Y ningún gobernante tuvo una agenda republicana.
Y la razón es que los líderes políticos, tecnocráticos y empresariales prefieren priorizar el crecimiento económico y menospreciar la agenda republicana de manera deliberada. Menciona a Paniagua y sus dos discursos, uno el de posesión del Congreso y el otro el de asunción a la presidencia. En este discurso, Paniagua habló de respeto a la Constitución, de reinstitucionalizar el país, y la cuestión económica apenas la tocó. Dijo que era de insoslayable necesidad buscar el equilibrio fiscal como elemento básico de la estabilidad económica, legalidad y ciudadanía como puerta al progreso. Entonces, aquí ya hace la distinción entre el hortelanismo, donde el progreso se origina en la economía abierta, y el republicanismo, donde el progreso se origina en la ley. Lo que nos ha gobernado durante los últimos años, desde la recuperación de la democracia, ha sido el proyecto del hortelano, donde solo cuenta la gran inversión privada. Y con el paso de los años cosechamos lo que sembramos. O sea, somos menos pobres, pero huele a descomposición por los cuatro costados, dice Vergara. Sin reforma del Poder Judicial, la corrupción nos secuestró. Sin reforma política, los partidos se consolidaron como vehículos de representación lumpen. Sin reforma del Estado, todos los gobiernos son ineficientes a la hora de gobernar. De manera que sin un proyecto empático hacia la ciudadanía, esta desprecia a sus políticos, desconfía de sus instituciones y sospecha de las grandes inversiones, lo que estamos viendo ahorita. Esta falta de Estado, afirma Vergara, fortaleció a todas las actividades ilegales que van de la mano con la extorsión y con el crimen, y que funcionan a vista y paciencia de todo el mundo y no les pasa nada. El hortelanismo consideró insignificante para el progreso del país tener instituciones, Estado de Derecho y ciudadanos. Solo se aplaudía la generación de riqueza como si esta fuera el progreso mismo, el éxito nacional. El hortelanismo consideraba que una mejor economía trae mejores instituciones, cuando en realidad las cifras del PBI solo disimulan los problemas. Menciona que al elegir a PPK, todo se fue al diablo. Reforma de la educación a la basura, reforma del servicio civil congelada, igualdad de género al tacho, mejoras a la representación política postergadas, brindar mayores facultades a las unidades anticorrupción al olvido. En pocas palabras, se le facilitó la vida a los empresarios y se postergaron a las instituciones. Pero la receta del hortelanismo ya no daba para más. Entonces se pospusieron a las instituciones. Y además se desaceleró la economía. Se contrajo la recaudación y la pobreza volvió a aumentar. Nos quedamos sin soga y sin cabra. Por desgracia, dice Vergara, empujar iniciativas republicanas requiere de políticos empecinados y con convicciones, que no tenemos. Y lo que tenemos ahora es un Estado capturado por intereses particulares. La deficiencia del hortelanismo no es lo que promueve, es lo que impide. No es cierto que pedir reformas democráticas va a detener el crecimiento económico. Es lo que nos han estado vendiendo todos estos años. Más bien el crecimiento económico está paralizado por no hacer las reformas necesarias. Tal vez, dice Vergara, la vida en el país tenga que deteriorarse mucho más para que el credo hortelano sucumba. Somos hechura de esa derecha, una derecha más fujimorista y alanista que de Paniagua y de Vargas Llosa. Finalmente, dice Vergara, el hecho de que la izquierda no vaya a estar al mando del país pronto, combinado con el fracaso reciente de PPK y su elenco hortelanista,
brindan la oportunidad para estrenar el coraje de unas prioridades políticas cercanas a lo que en el libro se denomina republicanismo. Y si no, habrá que seguir empeorando para un día mejorar. Yo suscribo absolutamente todo lo que dice. Durante años solo nos hemos preocupado de crecer económicamente sin hacerle caso a las instituciones. Y yo creo que ya tocamos fondo. El año pasado descubrimos el caso Lavajuez, junto con el caso de los hermanitos del CNM, del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se compraban puestos en la Judicatura Nacional. Era una filigrana finísima de movidas y de favores para que un expediente de una persona de interés cayera en la sala de un juez corrupto que sabían que daría un fallo a favor de esa persona de interés. ¿A cambio de qué? De plata o de almorzar gratis en un restaurante. A ese nivel. Habría que preguntarnos, ¿hay alguna condena desde entonces? Y la respuesta es ninguna. Ahora tenemos un Congreso populista donde aproximadamente 60 parlamentarios tienen procesos penales abiertos, que se han encargado de dar leyes inconstitucionales que el Tribunal Constitucional ha parado en seco, gracias a Dios. Pero este poder del Estado, como mencionaba Vergara, está capturado por grupos mafiosos de interés. Sino, ¿qué cosas son los taxis colectivos? O el transporte de carga privada, o las universidades de fachada. Y los congresistas están ahí simplemente para devolver favores recibidos en campaña y para garantizarse un apoyo en alguna futura elección y vivir del Estado. Nada más. Ahora los ciudadanos ni siquiera somos iguales ante la ley, que es la única igualdad que importa, porque cuando tienes gente que protesta en la calle y que puede destruirlo todo y no le pasa absolutamente nada, y tenemos por otro lado ciudadanos de segunda categoría que somos las víctimas de esa gente y no podemos hacer nada, entonces ya hay un despojo de derechos humanos por parte del Estado que es incapaz de defendernos. ¿Qué culpa tiene un padre que tenía a su hija muriéndose con cáncer y que no podía llevarla al hospital porque la carretera estaba bloqueada y no le daban la gana de hacerla pasar? ¿Qué culpa tienen los enfermos de COVID en Ica que necesitaban ambulancias con oxígeno? Y esas ambulancias no podían pasar tampoco porque la carretera estaba bloqueada y no les daba la gana de hacerlas pasar. ¿Y saben lo peligroso de eso? Que estamos a un pasito chiquito de tener a un gobierno autoritario, porque muchas veces los ciudadanos, hartos de todo, prefieren sacrificar libertad por seguridad. Ese es el peligro. Por eso vamos de mal en peor. Yo rescato algo que dice este libro y que es una constante en toda la obra. Dice que el progreso económico adormece algunas de nuestras carencias institucionales y se pregunta, ¿será gobernable el Perú cuando escaseen los esteroides de crecimiento y las instituciones sean las de siempre? Por eso es que este libro es atemporal. Con la pandemia, nuestra fortaleza económica se fue al diablo. Ha pasado justo lo que él ha dicho. El país está prácticamente quebrado y hace poco más de un mes hemos tenido 3 presidentes en una semana. O sea, el telón de la economía sana y fuerte se cayó y hemos visto todas las taras y las miserias de la falta de institucionalidad calatas en medio de la Plaza de Armas. Las hemos visto a todas y son bien feas. Un parlamento tomado por grupos de interés, formado por lo más lumpenesco de la política, totalmente desconectado porque pareciera que las anteojeras de los políticos son su afán de poder, no ven más allá de sus narices y la desconexión es total. Tenemos a congresistas que no saben hacer una buena ley, no lo saben, ni siquiera saben el significado de tesoro y hacienda, cuando justamente tienen que legislar sobre tesoro y hacienda.
Un tribunal constitucional que se lava las manos y no quiere definir un tema constitucional nada menos que sobre la vacancia de un presidente. Porque decían ellos que ya no tenían nada que decir ahí, ya no había nada que decir, estaba caso cerrado prácticamente. Es como si la FIFA dijera que no va a opinar nada sobre fútbol, algo así. Entonces no han cerrado una puerta peligrosísima para los futuros presidentes del país y para la estabilidad política. Tú no puedes vacar a un presidente solo con la fuerza de los votos. Y un pretexto. Tenemos a una fiscalía que filtra información a los medios para armar sus casos y a la que le encanta levantar esos casos mediáticamente y de corrupción, ¿no es cierto?, que no llevan a ninguna parte. Habría que preguntarnos cuántas condenas han logrado en el Club de la Construcción y Lavajato. 0. Yo, la verdad, no soy optimista para nada. Hay que recordar por qué estamos en este marasmo, en primer lugar. Debido al hortelanismo por un lado y por un gobierno autoritario por el otro. El Congreso es tan malo porque estamos subrepresentados. La representación nacional no es tal, solo representa a minorías. ¿Cómo nos explicamos entonces que Merino haya sido presidente de la República por una semana con 5.000 votos? Y Alberto Bengolea, que te puede gustar o no gustar, no haya llegado al Congreso con 100.000 votos. Es por el sistema político que tenemos y que se rehúsan a modificar. Porque si tenemos una política medianamente decente, todos estos desaparecerían de la política para siempre. Alberto Fujimori cambió el Parlamento. Cuando éramos 10 millones de votantes, teníamos 2 cámaras y 240 congresistas. Ahora somos 20 millones de votantes. Tenemos una cámara y 130 congresistas. Estamos subrepresentados y eso nadie lo dice porque es impopular. El plan de Alberto Fujimori era perennizarse en el poder y no le importaba tener mayoría en el Congreso porque lo único que tenía que hacer era comprarla con dinero del erario nacional. Y por eso destruyó a los partidos políticos. No le importaba. Y ellos se dejaron destruir porque creyeron que con el piloto automático en la economía, lo demás vendría por añadidura. Y no fue así. El deterioro de las instituciones ha llegado a unos límites impresionantes. Alberto Fujimori se dio cuenta que podía comprar su mayoría. Pero, a ver, es mucho más fácil controlar un parlamento de 130 que uno de 240 y de 2 cámaras. Por eso lo hizo y por eso estamos en este marasmo. Ahora, esa situación es insostenible. No podemos seguir subrepresentados en el legislativo. No importa cuántas veces elijamos. Si haces un pastel con una receta equivocada, el pastel siempre te va a salir mal, aunque lo hagas 1000 veces. Pero quienes tienen que cambiar eso, o sea, quienes tienen que decir, a ver, señores, necesitamos el doble de congresistas, por lo menos, el doble de curules. Necesitamos 2 cámaras y necesitamos reelección. No lo quieren hacer porque no quieren chocar con la ciudadanía que ya los detesta. Porque eso no es popular y porque de hacerlo ellos serían los mismos perjudicados. Es cierto, o sea, no es popular lo que acabo de decir, pero es necesario. Como dice Vergara, somos ciudadanos sin república porque son las instituciones republicanas las que nos siguen siendo esquivas. Yo veo algo muy peligroso y que Vergara lo nota también. Él dice que entre la república y el neoliberalismo no hay una contradicción, sino una distancia. Distancia que hay que reducirla. Ya, de acuerdo. Pero eso resulta difícil de imaginar hoy. A nivel de los discursos, a esta izquierda vintage, la preocupación por las instituciones solo le vino a la mente para atacar a Fujimorismo, o más recientemente para defender a Susana Villarán. Solo se acuerdan de ellas cuando pueden utilizarlas como arma política, jamás como un fin en sí mismo. Y la derecha otro tanto. Se se la pasa diciendo caviar y terruco a todo el que hable de instituciones y de derechos humanos.
ambas posiciones son anti-institucionales. Ojo que neoliberalismo no lo dice de manera peyorativa, por eso yo lo repito, usualmente yo rechazo ese término, pero esta vez haré la excepción. Él no usa ese término a manera de insulto, como si lo hace la izquierda, como si fuera un escupitajo en la cara de los partidarios del libre mercado. No. También concuerdo con el doble rasero de la izquierda cuando Vergara dice que sabe la izquierda peruana de debido proceso, incapaces de denunciar el régimen cruel venezolano. ¿Cómo podrían tener alguna consideración por el debido proceso? Y no comparte la misma deshonestidad intelectual quien dice que no sabía lo que realizaba Sepúlveda, con quien afirma que ignoraba cómo se financió la campaña de la revocatoria. Esa pregunta jamás la respondieron, nunca. Es un libro que todos deberían de leer, y más en esta coyuntura en la que se aproxima una elección donde hay más de 20 partidos y casi nada para elegir. Y el peligro de que la izquierda llegue al poder está ahí. Un tercio del país es de izquierda. Y como siempre, se apropian de luchas que no son de ellos y levantan esas banderas como propias. Lo hemos visto desde la caída del muro. Y ese es un peligro real. Y no me refiero tanto al tema económico, ¿ok? Sino al tema de la libertad. Yo temo que nuestras libertades se vean conculcadas con esa gente en el poder. Ojalá que no suceda, porque lo último que necesitamos en estos momentos son políticas de izquierda. Y además quieren un cambio de constitución, como si esa fuera la solución a todos nuestros problemas. Hay una pregunta que debemos hacernos si se cambia de constitución. ¿Seremos un país mejor o un país peor? Si lo único que quiere esta gente es tirarse abajo el capítulo económico de la Constitución, ¿qué va a pasar ahí? Por más que cambien el sistema de libre mercado, ¿acaso tendremos una república después de eso? ¿Tendremos instituciones sólidas después de eso? Hacer una constitución es muy complicado. Una constitución es un instrumento de altísima complejidad. Y lamentablemente la gente que pide cambio de constitución no sabe que la solución a sus problemas no pasa por un cambio de constitución. Tener menos delincuencia en las calles no pasa por un cambio de constitución. Y eso es lo que están pidiendo. Si un cambio de constitución fuera la solución a todos nuestros males, República Dominicana sería Suiza, pues. ¿Saben cuántas constituciones tiene República Dominicana? 23. ¿Y saben cuántas tiene Suiza? 2. Y termino con una reflexión de Vergara referente justamente a este tema. Lo revolucionario en el Perú es que una constitución dure, no es cambiarla. Solo la izquierda vive en el delirio de creer que los problemas del Perú están asociados a la Constitución del 93 y que antes todo iba bien. Yo creo que el Perú puede apropiarse de esa Constitución, dice Vergara, con origen autoritario y darle vida democrática. En muchos sentidos, eso ya pasa. Y si alguien violó la Constitución del 93 a su antojo, fue el fujimorismo en los 90, no el país post-Fujimori. Así que lean este libro, consíganlo como sea, cómprenlo, está en ebook y en físico, pero léanlo, porque es muy interesante, porque prácticamente él se adelanta y hace esa pregunta de, o sea, ¿qué pasa si se cae la economía en un país sin instituciones? Lo que estamos viviendo ahorita responde a esa pregunta. Así que hay que poner las barbas en remojo. Y yo realmente recomiendo este libro, es buenísimo. Y nada, léanlo y reflexionen. Y siempre escuchen a gente lúcida porque nos hace falta mentes lúcidas en este momento. Gracias. Hasta una nueva reseña. Chao.